Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí vamos a comenzar de manera, si se quiere, oficial. Ya estamos grabando para que quien luego lo quiera volver a ver o quien no pueda asistir, lo pueda ver tanto en Facebook, en la página de Andamiajes, como en YouTube, donde también lo subimos. Bueno, esta noche tengo el agrado de presentarles aquí en Andamiajes Lacanianos Nómades a Patricia Garrido Elizalde, que tiene varias descripción, es amiga nuestra, y además de ser nuestra amiga, que es para nosotros lo más importante, ella también es miembro de la École Canine de Psicanálisis. Obviamente quienes lo saben y lo conocen ya lo conocen esta información. Le digo a todos aquellos que no lo conozcan, ella es miembro, ejerce el psicoanálisis en México, y si no me confundo me va a corregir ella, en México DF, pero ahorita ella seguramente me va Claro. a contestar. Así que los dejo con ella. Tenemos pensado, como siempre, una exposición de 30 a 40 minutos y luego abriremos al debate, que como le comentaba en privado antes a Patricia, es una de las cuestiones que más nos gusta de Andamiajes. El ida y vuelta, las preguntas, no al modo de un examen, porque nunca lo hemos pensado así, pero sí al modo de la creatividad en esos instantes, cuando son instantes de espontaneidad, eso que a uno se le ocurre, porque está lo que uno prepara y luego lo que se le ocurre a uno en base a las preguntas, que es absolutamente rico, porque es espontáneo. Bueno, entonces, nuevamente, buenas noches a todos y los dejo con Patricia Garrido Elizalde. Hola Patricia, buenas noches, Hola. empezamos. Hola, buenas noches. Gracias por por la oportunidad de estar aquí hablando y mostrando algo de mi trabajo y de mis inquietudes. Le agradezco, en principio a Andamiajes, ¿no? Pero también a Estela y a ti, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Voy a empezar. Mi trabajo es un poco pesadito, pero traigo video, traigo fotos. Entonces, ya veremos cómo se va a ir entrelazando. Y mi título es De la ineluctable paradoja de lo visual. Y tengo un pequeño epígrafe que quiero traerlo nuevamente. Y dice así: por los deseos, fragmentos por los que nos levantamos. Didi Huberman en Sublevaciones. Me propongo avanzar por el montaje, así o como con un montaje, así que esta presentación tiene un poco como la organización de la pulsión, puros elementos heteróclitos. Este trabajo no hubiera sido posible sin el diálogo con Sara Nuttall de Johannesburgo. Sara Nuttall es la mujer de Achille Mbembe y es una historiadora del arte y se ocupa de las cosas de la estética. Y esto, tiene que ver, este trabajo de ella originalmente tiene que ver con una presentación que hace sobre el mundo como prisión a propósito de la pandemia. Mi tema es el cuerpo racializado y he elegido una artista sudafricana que hoy está en la Tate. Ha estado en muchos museos y yo creo que lo que más me gustó o lo que más me ha gustado fue la presentación en Buenos Aires en 2018, pero hoy en estos días, desde el octubre, septiembre del año pasado, está en la Tate, la sacan de la exhibición en junio, ¿no? Porque precisamente en estos días la Tate está cerrada, ¿no? Pero, digamos, la abren en mayo y ya empieza la exhibición, o vuelven a abrir la exhibición de ella. Entonces, estamos con una artista de una actualidad enorme, ¿no? Voy a hablar un poquito del tema de Sudáfrica, así más o menos rápido, para entrar a lo que me ha suscitado el encuentro con estas fotografías. En la Sudáfrica del apartheid, la tarea de la separación de los cuerpos fue realizada por el Estado, lo que provocó una lucha por la liberación que llevaba consigo el riesgo de la captura y posible muerte. El apartheid se detuvo en el año 1992. En esta particular modernidad metropolitana del sur, los mundos de raza y de degradación humana sistematizada ha sido parte, desde hace mucho tiempo, del cálculo del capital y expoliación, y la forma metropolitana ha sido constituida también desde hace ya mucho tiempo por un proceso de segregación y eliminación. Esto es lo que Mbembe ha llamado la necropolítica. ¿Qué preguntas en la teoría crítica nos permiten formular los artistas visuales sobre la vida, la muerte, el cuerpo, sobre la muerte social y la extinción?
Algunos artistas, activistas visuales, con su propuesta estética, están particularmente interesados en reflexionar alrededor de las problemáticas de la superficie a través del tropo piel. Un interés por la superficie contraria al síntoma. Su propósito es la visibilidad. Se proponen dar a ver. ¿Qué forma toma la reinscripción de la vida, la muerte y el cuerpo vía el acto estético? Podrían ser generadoras de subjetividades imprevistas. A partir de ciertos elementos críticos, en esta ocasión, sin apresuramiento y sin generalidades, me concentraré en dos propuestas de una activista visual sudafricana, fotografías que exploran el amor y el sexo interracial, la vida queer misma. Hay nociones innovadoras que nos ayudan a pensar nuestras nuevas relaciones con las imágenes. Este argumento, el que ustedes leyeron, tiene 3 tiempos. En el primer tiempo, recorrí la carne de las imágenes, presentada en el mes de febrero en otro espacio, donde privilegié el tema de la visibilidad, lo que vemos, lo que nos mira, en un intertextuado entre Maurice Merleau-Ponty, Joyce en el Ulises, abrochados por George Didi Uberman. Lo que vemos no vale, no vive a nuestros ojos más que por lo que nos mira. La ineluctable modalidad de lo visible es un capítulo del Ulises. De Joyce, ineluctable, sin embargo, es la escisión que separa en nosotros lo que vemos de lo que nos mira. Por lo tanto, habría que volver a partir de esa paradoja en la que el acto de ver solo se despliega al abrirse en dos. Cierra los ojos y mira, dice Joyce. Obrado en la lengua, lo que impondría a nuestras miradas la ineluctable modalidad de lo visible, ineluctable y paradójica, paradójica por ineluctable. Joyce nos alimenta con signos para leer. La carne de las imágenes, sabemos hoy bastante bien que la noción de carne está en el centro de la reflexión de Maurice Merleau-Ponty al final de su recorrido, aunque se tiende a olvidar que carne es otro nombre del elemento que él llama visibilidad. Cito, en esta visibilidad, esta generalidad de lo sensible en uno mismo, este anonimato innato de mí mismo que llamamos carne, hace un momento, y sabemos que no hay nombre en la filosofía tradicional para designar eso. Por visibilidad, Merleau-Ponty no designa solamente el conjunto de lo visible, sino incluye igualmente líneas de fuerza y las dimensiones que ellas sugieren, tanto como su propio horizonte, interior y exterior. Aparecen, pues, como un tejido de diferenciaciones donde lo visible es siempre entretejido por un invisible que está indirectamente mostrado por lo visible mismo. Textos como lo visible y lo invisible, l'esprit et l'œil, le signe, son los basamentos de todas estas nociones que están en las antípodas de la topología de la pulsión escópica y la esquicia de la mirada cara a Lacan. Cierro esta sección con una breve conclusión de todo este recorrido por estos textos y estos autores, simplemente puntuando esta reactualización de la palabra carne que Jan Alush nos propone para una renovación de la erótica. El tema de la carne nos lleva al tema de la creencia, y esto lo voy a subrayar, es una conclusión que saco del recorrido que hice y que les voy a avanzar más adelante, ¿no? Pero en este momento quiero puntuar esto. El tema de la carne nos lleva al tema de la creencia. Y como corolario, al Nietzsche y la crítica de la carne. Ahí donde se liga la carne y el espíritu, Freud espeta, psique es extensa. La carne no es el cuerpo, sino lo que hace que un cuerpo esté vivo. La carne es afectable, capaz de experimentar ella misma vida. Es el enigma sorprendente de lo que se juega entre los órganos vitales, los tejidos, la dermis, la epidermis y el medio. La carne es incorporación, apertura al otro, memoria y sufrimiento. Ideas que transforman y modifican la erótica, esclarecedor y desestabilizador de los prejuicios contemporáneos respecto al sexo y al amor. No voy a dar las citas porque ya voy hablando varios trabajos.
Hay una herencia logocéntrica, digamos, esto es lo que hoy trabajé para ahora. Hay una herencia logocéntrica, un privilegio dado a la dimensión del lenguaje, pero hablar no es ver. Lo que se ve no se aloja jamás en lo que se dice, advierte Blanchot. Y esto me lo encuentro justamente en el prefacio de Foucault a su texto Las palabras y las cosas. Punto 2. Los signos de lo visible y las perspectivas de la subjetivación. Sabemos que Foucault y Lacan tuvieron pocos encuentros, apenas se frecuentaban, dicen sus biógrafos. No se podría hablar de diálogo, cada quien seguía su aventura. Se ignoraban porque se sabían en contacto en su producción. Contemporáneos tienen más de un punto de concordancia o divergencia y sus temas de pensamiento o investigación que eran divergentes en cierta época o en momentos, tuvieron puntos de coincidencia y dialogaron secretamente a partir de lo que producían una influencia discreta e importante. Por momentos se tiene la impresión de que las palabras de uno resuenan o tienen efectos de encuentro con las del otro, sobre dificultades que les eran comunes. Jana Lush se ha ocupado de hacer escuchar esa composición y sus movimientos de contrapunto. ¿Quién nos recuerda el peso que tuvo para Lacan la conferencia que es un autor? Aunque no fue invitado, Lacan inmediatamente se sintió convocado. Retorno a, decía, Lacan mismo había hecho esta crítica a su retorno a Freud al final de su seminario El objeto del psicoanálisis, justamente aquel que hospedará a Foucault en una de sus sesiones. Y tiene que ver justamente con este libro que he citado, Intercambios en puntos precisos. En 1966, luego de la publicación del texto Las palabras y las cosas, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Vale? Sí, ¿va? Yo te aviso. Sí. Por ahora no. ¿No? Está autorizada, ¿no? Sí, tenés que tocar vos, ¿eh? Estás autorizada. ¿Ya? Sí. Ah, ok. Les comento que lo habíamos probado y había funcionado muy bien. Sí, bien. Ajá. Ya tendría que estar funcionando porque no. No, pero no, ahora sí, ahí está. ¿Sí? Ahora Ok. sí. Bueno, pero es muy pequeño. Pero solamente se ve la barra de Sí, tareas. ahora sí voy a buscar mi... No aparece. Permítanme un momentito, ¿por qué? Es como que no abre, Patricia. Aquí no abre, exactamente, no abre. Ahora sí, ahí te abrió. Ahí está. Perfecto. Déjenme ir aquí, no voy aquí, voy aquí, ¿no? Ahí está. En 1966, luego de la publicación del texto Las palabras y las cosas, Lacan quería dialogar con Foucault y lo invita a la sesión del 18 de mayo de 1966 del seminario El objeto del psicoanálisis. Foucault ahí asiste. En reuniones previas, Lacan prepara a su auditorio con una presentación de las meninas, ¿no? Ahí está. Es esta presentación. Esta es una presentación particular porque permite pensar todo lo que está diciendo el texto que voy a leer. No sé de quién es esto, ya me lo había encontrado hace muchos años. Foucault asiste a esa reunión. En reuniones previas, Lacan prepara a su auditorio con una presentación de las meninas, descripción que abre el primer capítulo del libro de Foucault, ya citado Las palabras y las cosas. El circuito de la mirada, los extraños juegos de la luz y opacidad, la imponente tela dada vuelta en primer plano que parece ampliar por el interior los límites del cuadro y en el mismo movimiento nos incluye allá adentro, producen el efecto de una aberración. Aquí ven ya, hay incluso una intrusa en esta presentación que estoy haciendo de las meninas, justamente para hablar de esta aberración visual. Que Lacan desea abrir un diálogo con Foucault a propósito de las meninas no parece ser ajeno a lo que Foucault se sitúa en el centro de la composición enigmática
El punto, es una cita, el punto en el que el sujeto insiste es aquel donde se desvanece. Lacan insiste y lo invita. Es un desafío el querer resumir lo que sucede en la sesión del 18 de mayo del 66, pero podemos desprender unas líneas de fuerza que permiten situar en qué contexto cae la presencia de Foucault en el seminario y para este trabajo. Este encuentro, bastante inesperado, nos invita a desplazar el hábito que tenemos de reenviar o de asociar la destitución del sujeto tradicional como forma fundamental y originaria que efectúan estos pensadores contemporáneos al privilegio que ellos acordaron al lenguaje. Hay un tema común, precisa Viltard, que viene muy bien para desplegar ciertos puntos de tropiezo en este giro de lo lingüístico a lo icónico, pues Viltard localiza el cómo es que ellos se hablan una de sus dificultades comunes. Lo formula de esta manera, cito, ¿cómo analizar cada uno en su dominio que los estructuralistas, que debieron ser los más aptos para dar cuenta de la materialidad del signo, resultaron paradójicamente la tumba? Vayamos a ellos. Tomemos como hipótesis aquí que el hecho de que el privilegio dado al lenguaje en la acometida de ambos autores, en la destitución del sujeto, dejó en la sombra una gran parte de sus respectivas concepciones del mismo. Con Foucault, el primado conferido a la arqueología del enunciado, donde el sujeto no es más que una función y la alienación primordial del sujeto al significante por parte de Lacan. En ambos, el propósito era destituir el cogito y la filosofía de la conciencia, problema fundamental para el pensamiento moderno, en provecho de una subjetivación pensada como efecto de prácticas discursivas o de la cadena significante, ya sea uno u otro autor. Hasta podríamos decir, si ellos, tanto Foucault como Lacan, solo hubieran operado en el campo del significante o en aquella del discurso, probablemente hubieran fallado en sus ambiciones. Pienso en Lacan y su acto psicoanalítico. Las meninas de Lacan representan la función del objeto de deseo y la estructura de la fantasía. Gracias a la perspectiva de la pintura, el cuadro da a ver lo que se elude en la óptica geométrica y el modelo del ojo perceptor, la mirada. En los dos casos, la dimensión de lo visible o de la visibilidad muestra cómo la elisión del sujeto, en el momento mismo de su posición, es debida a la inscripción del punto de vista en las cosas. Si la posición del sujeto puede localizarse en la función de la perspectiva, no es porque sea un punto de vista variable sobre los objetos invariables, sino porque él mismo está inscrito en el cuadro. El sujeto es el punto de vista de la cosa misma, pero de una cosa que por consiguiente no es tanto una cosa, justamente, sino un signo. Hay en la fantasía, en el fraseo de la fantasía, alrededor de la cual gira y se construye el dispositivo analítico, un primitivismo de un ver que queda irreductible al decir, incluso si él es marcado por un significante, ¿no? Se acordarán, padre, que no ves que ardo, que el sujeto del inconsciente sea dependiente no solo del significante, sino también de la mirada. Pregunto, ¿deberá impedir reducir la subjetivación lacaniana a un proceso de simbolización y la división del sujeto a aquella lingüística del sujeto, del enunciado y del sujeto de la enunciación? Sesión del 1 de junio de 1966, el objeto del psicoanálisis. Cito, es bien extraño, precisamente, que en el transcurso de todos los tiempos hemos promovido la función de la comunicación en el lenguaje como siendo lo que esencialmente observa el inconsciente, mientras que por todas partes nosotros no hemos considerado reescuchar esta objeción que no es una, es decir, que hay preverbal, extraverbal, anteverbal, de las que se pueden dar cuenta, digamos, gestos, mímica, palidez, todas las formas vasomotrices, senestésicas u otras donde presuntamente podría ejercerse no sé qué comunicación inefable.
como si jamás lo hubiéramos discutido, que nadie haya promovido lo que era, sin embargo, el único punto sobre el cual había verdaderamente algo que decir, a saber, el orden de la comunicación que pasa por la mirada. Eso, en efecto, no es del lenguaje. De una manera diferente, cierro la cita, de una manera diferente, el primado del enunciado sobre la visibilidad afirmado en la arqueología del saber presupone también una diferencia irreductible entre los dos, entre Foucault y Lacan. Y todo el trabajo de Foucault sobre la pintura coloca en el corazón del pensamiento de lo visible su irreductibilidad al discurso o a la única discursividad del saber. Hay una disyunción entre los enunciados y las visibilidades, en lo que consiste el trabajo de articulación y de coordinación de un episteme, es decir, de una disposición histórica particular de los saberes, tal como es todavía circunscrito por prácticas discursivas y extradiscursivas. Pero si efectivamente esta disyunción entre los dos es irreductible, implica que el sujeto del enunciado no sea el mismo que el sujeto de las visibilidades. No soy el mismo sujeto en las disposiciones de visibilidad y en los regímenes denunciados. Más allá de su valor ejemplar para la edad clásica de la representación, la descripción que propone Foucault para las meninas muestra el juego de una función que vale también para otras máquinas de visibilidad, pero todo dispositivo de visibilidad y representa el correlato de la función del sujeto en la enunciación. Cito a Foucault: el sujeto que ve es él también un lugar en la visibilidad, una función derivada de la visibilidad. Es en este punto que la arqueología Foucaultiana de las visibilidades cruza directamente la topología lacaniana de la pulsión escópica. Recíprocamente, la pulsión lacaniana de ver en lo visto es una estructura fundamental que hace que la mirada esté en las cosas, sobrepasa el marco específico de la relación analítica. La función del cuadro, en tanto muestra la división del sujeto entre dos términos, yo que veo las cosas y las cosas que me miran, o sea, esto es la esquicia del ojo y de la mirada, que desde el año 64 Lacan aborda, instruye la división del sujeto en su punto fundamental, en el corazón de la función del saber. Es en este punto más radical, sepa algo o no, que el sujeto aparece fundamentalmente dividido, solamente que el sujeto que ve está implicado en un lugar en la visibilidad, que este no esté más asimilado a la dimensión de la visión, así esté indexado en la conciencia. Esta parte, les sugiero que lean un texto de Decombe, porque ahí uno podría, pues, como muy claramente ver cómo es que se dice, ¿no?, que es por su capacidad de verse viéndose que la conciencia puede afirmar el privilegio de su propia reflexividad y concebir el sujeto según el esquema unitario del sujeto de la conciencia, ¿no? Cierro ahí mi comentario. Que esto sea en los dispositivos de visibilidad Foucaultiana o en la pulsión y la fantasía lacaniana, si la cuestión de la subjetivación puede experimentarse en lo visible, tanto, si no es que más que en lo decible, es porque este visible es dominio o régimen de signos antes incluso de ser medios físicos o campos ópticos. Cito Lacan en la misma sesión: es la estructura del sujeto escópico del que se trata y no del campo de la visión. Enseguida vemos que hay ahí un campo en el que el sujeto está implicado de una manera inminente, ya que para nosotros, cuando digo para nosotros, lo digo usted y yo, Michel Foucault, que nos interesamos respecto a las palabras y las cosas, ya que al fin de cuentas no es de otra cosa de lo que se trata el psicoanálisis. Vemos efectivamente enseguida también que este sujeto escópico interesa eminentemente a la función del signo. Se trata pues de algo que aquí y ahora introduce otra dimensión que la dimensión
que podríamos calificar en el sentido elemental de la palabra de física, que representa el campo visual en sí mismo. Pero los signos en cuestión, cierro la cita, pero los signos en cuestión, signos de lo visible, no más signos significantes, no son signos de lenguaje. Ellos no semiotizan justamente. El signo visible es de entrada punto brillante y luminoso, umbral de intensidad en el juego de la luz y de la opacidad. Es la descripción para Foucault de los juegos de luces de las meninas. Dice, reflejo en el espejo. Aquí está clarísimo en esta imagen que le estoy proyectando, el juego del espejo. O aquella lacaniana de la imagen brillante de la infante en el primer plano de la mirada, que Lacan llama o pone el acento en la mirada de la infanta. Ahí la expresividad del signo no es significante. En Foucault, las visibilidades no son ni de significados ni de referencia, pero ellas tampoco son elementos visuales, ni incluso sensibles como de cualidades o de objetos. Las visibilidades son de principio funciones de luminosidad que producen al interior de cada formación histórica los objetos y las cosas. Es decir, objetos pictóricos, miradas médicas, sistema arquitectónico como el panóptico, o son efectos reificados por sus propios movimientos. Ellos solo dejan subsistir las cosas como relámpagos, brillos, centelleos. La cosa vista, o más bien verlas, no son más que las metamorfosis, las figuras metamórficas de estas formas de luminosidad que la arqueología de lo visible tiene por función extraer. Precisamente porque estos dispositivos de visibilidad funcionan siempre como un juego reglado con la oscuridad, con lo opaco, ellos indican una forma de sensibilidad o determinabilidad mucho más extensa que la visión o que el sentido único de la vista. La visibilidad, es decir, la condición de lo visible, no es un medio físico, sino un dispositivo que domina todas las experiencias perceptivas. No nos hace ver sin al mismo tiempo escuchar y tocar. La visibilidad está más allá de la mirada, visibilidad fuera de la mirada, o si se prefiere, la mirada está más allá de la visión, mirada absoluta. Entonces, pregunto, ¿en qué o qué tiene el sujeto para localizarse en esta visibilidad de signos irreductibles a la visión empírica, en esta videncia enigmática que no tiene la evidencia de las cosas vistas? Si se dan cuenta, bueno, aquí no estamos hablando del capítulo de Joyce, pero esto ya está ahí en Joyce. De esto es de lo que está hablando Joyce cuando está hablando in bodies. Voy a citar a Lacan. Ahí, si hacemos algo de lo que no sé, si se aceptara el título, a usted le corresponde decírmelo. Es decir, Lacan se está dirigiendo a Foucault. Si intentamos hacer sobre un punto preciso o por algún sesgo algo que se llama historia de la subjetividad, ¿es un título que usted aceptaría? No como subtítulo, porque creo que hay uno, pero como una especie de subtítulo del subtítulo, ¿es cierto? Y definiéramos, ya sea un campo como usted lo hizo, para el nacimiento de la clínica o para la historia de la locura, es decir, un campo histórico, como en su última obra. Es muy claro que la función del signo aparece ahí. Algo esencial, esa función esencial que usted da a semejante análisis. No tengo tiempo, gracias a estas demoras que nos tomamos, quizás, de destacar punto por punto en su primer capítulo todos los términos. Estaba hablándole de las palabras y las cosas, bueno, no tengo aquí el libro a la mano, pero es el primer capítulo del libro. En verdad, que si ustedes leen esta lección de Lacan y este diálogo con Foucault, el libro de mismo Foucault adquiere otra lectura. Entonces, bueno, él le dice, no tengo tiempo. Pero no en absoluto donde yo tendría cualquier cosa para objetar, sino muy por el contrario, que me parece
literalmente converger hacia esa especie de análisis que yo hago. Usted termina con la conclusión de que este cuadro sería de alguna manera la representación del mundo, de la representación, de las representaciones. Como usted considera que en ese, cuyo sistema diría infinito de aplicación recíproca, constituye la característica de un cierto tiempo del pensamiento, no está totalmente en contra de lo que yo digo, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo? Gracias, porque eso prueba que entendí bien. Eso le dice Lacan, ¿no? Pero ¿no le sorprende lo que le dice Lacan a Foucault? Eso de definir la arqueología como una historia de la subjetividad, si justamente lo que uno está leyendo en esos textos de Foucault es que está haciendo del sujeto una función, o sea, él ya va adelante de Lacan, ¿eh? Está haciendo del sujeto una función, está objetivando y está positivando. Y Lacan le dice, pero si usted lo que está haciendo es una historia de la subjetividad, ¿no? Y entonces, lo que más llama la atención es que Lacan, como 20 años después, en efecto, eso es lo que se sabe que hace, ¿no? Trabajar los temas de la subjetividad, luego de salir del tema de las genealogías, del episteme, o al revés, del episteme, las genealogías, y se va a la subjetividad. Pero Lacan es lo que le dice, ¿no? Podría haber un montón de reproches mutuos entre uno y otro en esas sesiones, porque ustedes podrían localizar, por ejemplo, en la sesión del 6 de marzo del acto psicoanalítico, cuando Foucault, digamos Lacan, comienza a trabajar eso que le está reprochando Foucault, porque en realidad lo que le está reprochando es el tema de la representación y que Lacan sigue hablando, el representante de la representación, esa es su crítica dura, ¿no? Y, digamos, esa está como crítica. Y al mismo tiempo le dice eso, pero también le dice que aunque no hable de la representación, aunque diga el representante de la representación, de todos modos, Lacan sigue hablando de representaciones inconscientes. Esa es la crítica de Foucault. Lacan quizá, y esto lo digo rápido para ir recortando un poquito, y Lacan lo que le está diciendo a Foucault en realidad es que él, como está tratando de objetivar y de positivar, lo que se está perdiendo es dos temas. Uno es el primero, es el tema de la pulsión, y el otro tema, a mí me parece que es la lectura de Desargues que tiene Lacan y aquí. Y ahí sí, un poco para hablar como con Jesús, ¿no? Es decir, de las aporías, las paradojas pueden verse resueltas dependiendo de la topología que se opera, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir un poco. Si el análisis lacaniano de las meninas se escriben inmediatamente y en continuidad con el de Foucault, se inscribe igualmente un desplazamiento decisivo en la posición del sujeto o del punto de la subjetivación del reflejo del ojo en el espejo de la ventana abierta por la mirada de la infanta, que esto es lo que dice Lacan, y la posición del sujeto en la función del cuadro no es la misma que aquella del sujeto de la representación en el espejo, que es lo que dice Foucault. El análisis de Lacan arranca la perspectiva puesta en marcha por Velázquez a la organización del cuadro por el espejo, en el modelo óptico de la representación y la perspectiva de los pintores y, finalmente, a la adecuación del modelo óptico en el espejo entre el lugar del sujeto del saber con relación al cuadro de la representación y la subjetivación de la mirada en el espejo pictórico. El resorte del cuadro no reside en el espejo que representa, dice Lacan, al mundo tonto, radica en la extensión del plano del cuadro hasta la dimensión de este marco, que Lacan nombra ventana, lo que el cuadro, la función cuadro, designa como tal, o donde se sitúa el punto del sujeto. El espejo aún se refiere al mundo de la representación, a la dimensión de la visión y al campo de la óptica, por los cuales se instituye el sujeto de la representación. La óptica geométrica que refiere la construcción de la perspectiva a un punto de donde el cuadro pide ser mirado corresponde a la caracterización del sujeto clásico. El ojo es el sujeto ideal, el elemento mítico que, al limitar la configuración visible en algunos puntos brillantes, la unifica en la superficie de la retina.
el espectáculo del mundo se organiza de manera unitaria a partir de un punto de vista que, pensando en su función originaria, es también un punto de dominio, de maestría, en la perspectiva pictórica que, a la inversa, permiten a Lacan traer el cuadro no a la dimensión óptica de la visión, sino a la dimensión topológica de la pulsión, y se hace disociar el punto geométrico del sujeto que ve y el punto de subjetivación de la mirada. La perspectiva ausente en el plano reflejado por el espejo es precisamente lo que inscribe al sujeto en el cuadro. De ahí el rol esencial no metafórico, tanto para Freud o para Lacan, ¿no?, de sus modelos ópticos. Este no metafórico que da a Lacan a la geometría proyectiva. Ya voy a terminar con esto. Bueno, a lo mejor ya un poco con lo que dije, porque quisiera pasar, y no va a dar tiempo, con la presentación de la artista. Yo quisiera concluir con esto, que para mí lo que se revela acá es que estos puntos en comunes, y en particular, tienen puntos en comunes, que tienen que ver estas cuestiones justamente que les reprochan al estructuralismo, pero también tiene que ver con las cuestiones del cuerpo, ¿no? Que una cuestión puntual que está ahí en toda esta discusión tiene que ver con el tema del cuerpo. Y de ahí que ambos recurran a Crisipo y a los estoicos, y que desde esa perspectiva los lleve a la superficie, a la materialidad del signo, a la literalidad, el corporal y el incorporal. Para cerrar este apartado, tenemos con eso el tema que va por un lado, la imagen del cuerpo como corte lógico, y avanzamos sobre el tema de la carne, que nos devuelve al tema de la creencia. Para mí estos tres líneas que digo son lo más importante de todo lo que digo, ¿eh? Es decir, en esta actualidad, introducir ahora el tema de la carne complica un montón, o avanzamos justamente, ¿no?, por el tema de una materialidad, que sería la materialidad del signo y los estoicos, o el tema de la carne, que nos mete a la creencia, o sea, nos mete al cristianismo y nos mete por otros recorridos, ¿no? Eso solamente lo dejo ahí anotado. Voy a hablar ahora estos fragmentos por los que nos levantamos, y se trata de reflejar cómo es que un artista en Johannesburgo recurre a historias urbanas y violentas para recomponer el proyecto estético en sí mismo, y se trata también de considerar la manera en que las dinámicas producidas por la historia, ¿no? Esta es Anele, ¿no? Como les decía en la Tate, la manera en que las dinámicas producidas por la historia de violencia y sus manifestaciones específicas en esta ciudad son resistidas, forzadas a la apertura y entregadas a generadoras de subjetividades imprevistas. ¿Cómo es que la violencia resulta en una fuerza para lo nuevo, en una fuerza recomposicional en las configuraciones del África moderna? En este contexto, me interesa discutir fotografías de Zanele Muholi. Los elementos críticos en los que me concentraré son los siguientes. La predilección existente en ella por la servidumbre. De las narraciones de violencia íntima vinculadas a las historias del hogar y los problemas presentes, y la problemática presente de tener que servir o tener el recuerdo de haber servido a alguien. Voy a pasarle una serie de fotografías. Traigo un video, pero si muestro el video no voy a poder ir a las fotos que me interesan. Entonces voy a ir pasando más o menos fotos con una cierta rapidez. Ahí tienen títulos, ustedes podrán leer todo esto que ella misma dice, ¿no? Y como les decía, voy a entrar por dos temas. El tema de la servidumbre, ¿no?, y el tema de la erótica, y de la erótica queer, porque ella es una activista, ¿no? Esta es la Bienal de Venecia, aquí hay una lesbiana, pero ella es una activista de toda una comunidad queer y lésbica, ¿no? Eso es lo interesante de ahora en ella, y es lo que nos va a ir presentando, ¿no?
Entonces, por eso les decía, agarrar la línea de la servidumbre y agarrar, que serían 2 fotografías. De las narraciones de violencia Alicia, te tomas 5 minutos más y después hacemos una posibilidad de Ok, intercambio. ok. Entonces, bueno, me paso aquí, bueno, para que vean más fotos de ella. Esto fue, esta presentación, esto que estoy mostrando aquí, fue en la de Buenos Aires. Esto está en la Tate y tiene que ver con la carne, o sea, está metida absolutamente con los temas de la carne, la piel, el color, la raza, el género, ¿no? Aquí empezamos, ¿no? Y voy a empezar con esta. Hay un segundo interés, además de la cuestión de la servidumbre, que es el tema de la superficie como generadora de lo nuevo. Hay un interés creciente de la cultura visual sudafricana, particularmente en la superficie de la piel. En parte nos dice Sara Nuttall, esta atracción es un medio de intentar elogiar abiertamente un vocabulario racial frecuentemente sobredeterminado y elogiar a cierto conjunto de ideas acerca del conflicto racial. Esto a su vez se explica en parte por un intento de atracción de un vocabulario visual que implica la eliminación de la segregación en la lente o en el pincel. Me voy a saltar otros, permítanme, porque voy directamente a la imagen. La carne y el pensamiento de lo visual. La condición del cuerpo erotizado. La fotografía, Kathleen and I, ¿no? Kathleen y yo, de 2009, 2 mujeres yacen sobre sus torsos. La artista, Muholi, es la mujer descansando sobre el estómago. Ella sostiene y carga el peso de Kathleen o de Kathleen que se tiende sobre su torso. Sus cuerpos en íntima cercanía, relajados, sugiere que recién han tenido sexo. El punto de atención de esta imagen no es solo que se trata de 2 mujeres, cuerpos femeninos sexualizados, sino, como escribe Mateveni, su estado de desnudez racial. La fotografía está impresa en 3 paneles, un tríptico en el primero, se ven los rastros hasta fragmentos del hombro en el segundo, los torsos hasta la parte superior del muslo y el tercero deja ver las piernas de ambas mujeres. Esta manera de presentarlo, esta afirmación visual, fragmenta el subject fotográfico para el observador. Cambiar el punto de vista es cambiar el pensamiento, obligándonos a pensar nuevamente cómo mirar los cuerpos femeninos, determinando al mismo tiempo la violencia con la que han sido tratados esos mismos cuerpos a lo largo de la historia de las miradas. La imagen está realizada contra un fondo blanco, permitiendo la exposición detallada de la piel de las 2 mujeres, sus tonalidades y marcas. Mateveni señala el sentido de confianza y de entrega en la imagen y su clara referencia a un momento después del sexo. Considerando el trabajo de Moon, se detiene en este estar después del sexo. Aquí registrado, ¿qué sucede después del sexo? Puede ser un cigarrillo que se fuma en ese momento o un instante de reflexión sobre el acto sexual mismo, o bien después de una extraordinaria relación, arriban sentimientos formales. Ya no voy a poner la foto de la servidumbre, voy a dejarlo aquí, nada más voy a mis preguntas últimas. El tropo de la piel. Es que la teoría del color se asienta en un factor desterritorializante. ¿Qué pasaría si no hubiera signo político acerca del color? ¿No habría condición de posibilidad para construir una identidad enemiga, incluso con el mismo negro? Destituido el color como factor político discriminante, probablemente no sean necesarias otras ontologías de desterritorialización para hacer ver que el signo del enemigo puede volverse otro color, por ejemplo. No está exento el inconsciente de la tensión social. La locura construye con eso.
Pregunto, ¿es la tensión del análisis del terreno discursivo mismo de la batalla ante un dominio social hegemónico racializado? Sí, lo social presta hábitos a la vida y los instrumentos mediante los cuales un sector social se encierra a sí mismo. Pero, ¿de qué modo no cesa esa inscripción social política de intervenir en la sexualidad de cada quien? Igual que el género, si lo biológico ya no designa el género es puramente a construir y no hace falta una ontología que construya un género. Potencialmente puede ser otro y otro y otro, porque el género es puro devenir. Pero no estamos más bien hablando de un vaciamiento de potencias políticas del signo biológico. Esto es todo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Me dice el operador de sacar esta imagen por una cosa ya que apoya a lo que venís diciendo. Parece ser que cuando se sube a YouTube, si hay la vista de un pecho mucho tiempo, puede ser censurado. Así que apoya bastante lo que estás diciendo respecto de la mirada. Sí. Claro, alguien que no es del ambiente me dice, mirá, saquen eso si lo dejan mucho tiempo. Sí. Me parece increíble, pero quien me lo está diciendo sabe de esto, que podría ser censurado. Bueno, vamos a abrir aquí el espacio a preguntas. Antes que nada, te agradecemos tamaño trabajo. Es un trabajo, como has adelantado, denso, que tiene muchas cuestiones muy interesantes. Habría o tendría muchísimas ganas de hacer muchas preguntas. Me voy a limitar quizás a una, como para abrir el partido y pasar a que cada quien pueda decir algo. Patricia, me pareció escuchar, pero por ahí no ha sido lo que vos dijiste, que habría otro punto de vista respecto de la mirada en el seminario del 64, donde la mirada yo pensaba que se desprendía del ojo, que uno podía pensar una mirada sin el órgano ojo, a diferencia del ver, que precisaría del órgano. ¿Es por este lado que piensas eso que se vuelve invisible? ¿O al contrario, que se vuelve visible? ¿La mirada como mostrando aquello que el ojo no puede ver? Sí, sí. Lo que yo sí advierto es que con este seminario, ¿no? El objeto del psicoanálisis, aquello adquiere una riqueza enorme de lo que habla Lacan en el 64. Lo mismo con problemas cruciales, porque ahí es donde comienza todo su trabajo con el tema del signo, ¿no? Y los estoicos. Y entonces creo que eso abre una vertiente, un lugar importantísimo, porque no solamente, bueno, vemos la relación o la coincidencia o el punto donde coincide con Deleuze, ¿no? Y Bueno, el tema, sobre todo de la máquinas de superficie. mirada, otras Sí, máquinas de mirada, me pareció muy interesante esa puntuación, porque son máquinas que se desprenden de la forma del cuerpo, si se quiere, organizada occidentalmente, aunque también orientalmente, pero de esa forma de organización. sí, sí, y digamos, hay esa coincidencia, pero yo lo veo como en varios planos el tema, porque está el tema justamente de las visibilidades y la subjetivación o la subjetividad jugándose ahí, ¿no? Que no pasa por el lenguaje o el lenguaje, digamos, lingüístico, esta idea del lenguaje lingüístico, ¿no? Otra manera de comunicación, y el otro registro, que es el tema justamente del signo, ¿no? Son los dos puntos. Incluso cuando yo comencé con este trabajo, en realidad lo que me traía, digamos, dirigiendo un poco mi trabajo, mi querer investigar, era el tema de pensar el objeto A como signo. ¿No? El objeto A como signo. Y entonces ahí empecé, esto ha empezado con esa pregunta, ¿no? ¿No? Y claro que me llevó a todo esto y creo que hay que pulirlo, que hay que seguirle trabajando aquí, porque lo que introduce ahora la presencia, yo creo que son dos presencias, la presencia del libro de Foucault, este nuevo, de la carne, y luego cómo lo retoma Jana Lush con el texto de la crítica de la carne de Nietzsche, de Stigler, ¿no? Y que hace todo un trabajo y que retrae y nos propone para una nueva erótica retomar esta diferencia entre el cuerpo
y la carne, retomarla, pero al mismo tiempo, como decía, reintroduce un montón de problemas. Absolutamente. Sí, sí. La creencia, el tema de la creencia, ¿no? Nada más cuento una cosita muy corta. Hice la lectura, incluso eso se publicó, hice la lectura del texto de Foucault, el de la carne, las confesiones de la carne, pero no, rápidamente me llevó a pensar en los zapatistas, porque Marcos, cuando el subcomandante hablaba, se les dejaba escuchar toda la teología de la liberación. Entonces Foucault me llevó a la teología de la liberación, yo lo escuchaba, si eso es teología de la liberación, pero si uno entra por la teología de la liberación, la discusión de Boff con el Vaticano es la misma discusión de San Agustín y ¿cómo se llama? Arries, ¿no? Es el tema de la carne, es la misma discusión, si el Cristo tiene carne o no tiene carne, y por allí ya entramos. Yo me había detenido en el otro sexo, en una llamada a pie de página que pone a Luz, respecto de la cruz cristiana. Cuando viene a trabajar, ya de David, abajo hace una llamadita, donde él dice, se tendría que estudiar el clavo que mantiene unido las dos barras de la cruz, o sea, las dos maderas. Hay que estudiar ese clavo que mantiene ahí esto fijo, que me parece más interesante allí de Alush. Bueno, pasamos a quienes quieran participar, seguramente habrá quienes quieran preguntarle cosas a Patricia, como les decimos siempre, como somos también el tiempo, como se dice, es tirano, y si pueden hacer las preguntas concretas para que ella pueda responderlas. Así que si hay preguntas, las escuchamos. Alicia levantó la mano, me dicen. Alicia, tenés que sacar el micrófono. Seguí muteada, ¿eh? Ahora. Patricia, hay un trabajo hermosísimo. La verdad que abre a un montón de interrogantes, de temas, de articulaciones. Bueno, pero voy a tomar una cosita. Decís, la visibilidad está más allá de la mirada. Y encontré, porque en un tiempo estuve con este ensayo de Foucault sobre la pintura de Manet, este ensayo, y dice, trabaja sobre varias pinturas de Manet, trabaja el espacio, la luz, y lo que trabaja especialmente en la pintura esta que es el bar en la Folie Bergère, que no sé si se ve. Sí, se ve, sí, sí. Bueno, donde también trabaja el tema del espejo, pero dice algo, yo tomé lo de la visibilidad está más allá de la mirada, dice, mirar los gestos. Mirar los gestos. En este ensayo primero trabaja sobre el espacio, la luz, pero trabaja fundamentalmente el lugar del espectador. Entonces, la mirada del espectador. Y esta es una problemática del arte contemporáneo, porque del arte contemporáneo se habla mucho, se hizo muchas investigaciones, muchos trabajos sobre, pero muy pocos trabajos sobre el lugar del espectador. Y el lugar del espectador ha cambiado muchísimo, justamente. Un espectador auditivo, un espectador lúdico, y esto tiene que ver con la mirada. Así que bueno, yo hice un trabajo en un posgrado en crítica de arte sobre el lugar del espectador en el arte contemporáneo. Y bueno, me trajo esto,
Así que quería compartir partecita de este ensayo de Manet, Gracias, de Alicia. Foucault. Bueno, Gracias. ¿Sabes, Alicia? Cuando hacía este trabajo, y lo sigo pensando, tenemos un tema, porque yo presenté una fotógrafa. Sí es cierto que dije las máquinas de visibilidad, pero presenté una fotógrafa. Pero mis autores y mis textos, ¿no? Es Merleau-Ponty, que trabaja a Paul Klee. Es por la vía de Paul Klee que él entra. Y Foucault trabajando a Manet y trabajando, tiene otro, déjame ver quién otro, aquí lo tengo. También a Klee. Klee y Manet, que es el que trabaja, que está en Dit-Secret. Y Lacan trabajando las meninas. O sea, estamos hablando sobre la pintura y una cierta cuestión de la pintura y una crítica del año 66 sobre el tema de la representación. Y tú lo que introduces ahora es el tema del arte moderno o el arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo, pues sí, si una crítica tienes todo este tema de la representación, ¿no? Es decir, van adelante, van adelante. Por eso yo no dejaba de sentir mi trabajo un poco apelmazado y dije en algún momento, son 3 tiempos, ¿no? El primero que fue el de la visibilidad y la carne, el segundo que tiene que ver en estas visibilidades y la pulsión escópica, y me doy cuenta, esto es lo que pienso, que el aporte de Deleuze importa un montón porque es la imagen tiempo y la imagen movimiento. Y la imagen tiempo y la imagen movimiento es el cine. O sea, ya no es la foto, es el cine. Es el salto en estas artes que estamos hablando, ¿no? Entre la pintura, sobre todo en términos de lo visual, entre la pintura, la fotografía y el cine, ¿no? El que viene a redondear el tema es el cine. Y pensé que la tercera parte de ese, que es todo lo que yo estoy hablando en mi argumento sobre la pregunta sobre el tiempo, ¿no? Entonces pienso que ahí quien puede actualizarnos es Deleuze, con sus 2 textos, con su aproximación al cine, porque le da un estatus filosófico, es decir, no es un concepto de saber y no es voy a hablar del cine ahora, sino lo que el cine nos transforma totalmente en cuestiones justamente esto que hemos hablado de la representación, la no representación, los temas de la superficie, todo eso, ¿no? Es decir, nos actualiza. A nosotros también pienso, en el psicoanálisis pienso eso. Bueno, Florencio, Aquí anda Florencio, hola Florencio. tenés que activar Sí, el... Hola, estamos. Florencio, buenas noches. Hola, buenas. Hola Patricia. ¿Cómo estás? La articulación que hiciste, por ahí, en esa articulación he perdido por ahí la tensión de discernir en qué cuestiones se distanciaba Lacan de Foucault y en qué cuestiones estaba cerca. Entonces, lo que recién te preguntaron me vino bien, que es, según esta exposición que has hecho, Lacan asentiría el hecho de que la visibilidad está más allá del objeto A. Quiero entender un poquito eso. Hay una esquicia, ¿no? Sí, hay una esquicia. No sé si más allá, pero una esquicia, ¿no? Es decir, eso es lo que justo arma la división. Esa sería. No un más allá, ¿no? Incluso Claro. yo no diría ni siquiera ni un más acá. Sería ese momento, ese tiempo, ¿no? De la mirada y del objeto, pero donde en el objeto está la mirada, ¿no? Sí, ahí donde quizás para Lacan no habría, por decirlo así, no habría una coincidencia entre el ver desde allí, desde donde nos miran, digamos,
Entonces, para el sujeto sería resultado de esa esquicia, ¿no? Sí. Ahora, Sujeto en sí, este sentido de la pura escisión, ¿no? claro, La pura escisión. claro, claro. Perdón, porque lo que yo quiero acentuar con esto es que están tirando esta idea del sujeto. Se están deshaciendo de eso. Sí, ahí veo la pregunta, quizás un poco más cernida. No sé si voy a alcanzar, si vamos a alcanzar. Sí, en Lacan finalmente habría una destitución del sujeto. El sujeto no sería más que destituido, Sí, sí. ¿no? Sí, va para allá, exacto. En esa, en esa, en ese resto digamos, incapturable por el sujeto que le queda de aquello que quisiera ver, de sí, por ejemplo, o de los otros, lo que quisiera ver, ¿no? Entonces, y me parece que Foucault, o sea, allí, a ver, después vuelvo quizás en Lacan, no sé la pregunta, pero la pregunta es esta. Entonces, pero en Foucault, la visibilidad sería es el sujeto que se desprende de acuerdo a ciertas épocas, como vos acabas de decir, Sí, ¿no? Entonces va mucho más allá, sí. va mucho más allá de donde el sujeto quisiera reconocerse en un momento dado, para lo cual le queda un resto para Lacan. Foucault va más a justamente lo que vos te preguntabas al final, a la cuestión política de la visibilidad, ¿no? A la función de la visibilidad, incluso de qué manera se compone con la invisibilidad y qué sujeto resulta, qué sujeto político resulta de la composición de esa época, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Algo que también desprendo de este recorrido, ¿cómo es que, diría, Deleuze, Guattari y Foucault avanzan a destituir todo este tema de la subjetividad de un tema del saber del saber y del el saber y la relación con la verdad para deslizarlo a la dimensión justamente de lo político, es decir, la subjetividad la desarman de ahí. Yo no había entendido esto si no reviso todo. El libro, hoy les digo, vuelvan a leer las palabras y las cosas con todas estas ideas, porque uno empieza a ver cómo es que desprende el tema de la subjetividad del orden de la escisión cartesiana, que es lo que está trayendo, pues es lo que está trayendo Lacan, ¿no? Cómo lo desprenden y cómo su tema ya no es esa subjetividad en relación al saber y la verdad, sino en relación al tema de la política. Comparten que me parece con Lacan, que tienen una razón y que es del orden de esa racionalidad, ¿no? En ese sentido, que eso es lo que comparten, que hay razones para esa subjetividad, pero la subjetividad no es del orden ni del saber ni con la verdad, y lo desplazan a lo político. Es muy interesante. Gracias, Florencio. Graciela. Graciela Graham levantó la mano. Ay, Graciela, hola. Graciela, ahí está. Hola Patri, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí. Ay, mira, son tantas cosas, tenés razón, fue muy apretado tu trabajo, lo tendría que leer, porque abriste muchísimas cosas. De todas formas, voy a agarrar algunas poquitas para que pudiera hablar. Digo, yo no soy experta en Deleuze, o sea que voy a hablar un poco, tampoco soy experta en Lacan, pero puedo hablar un poquito más de Lacan. Me pregunto, ¿cuándo Florencio y Patricia, en Lacan el sujeto es otra cosa que una hendidura, una rasgadura, algo no representable, por eso tiene una pérdida,
la podemos llamar desde el principio, desde la fórmula canónica, un sujeto representa, ¿no? Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. En esa todavía representación hay una pérdida porque no alcanza a representarlo, entonces eso que se pierde se llama objeto A, ¿no? Sí. Con lo cual, me parece que lo que él luego va a llamar desubjetivación, o, bueno, caída del sujeto, todo eso, viene desde el principio, desde la crítica al sujeto cartesiano, me parece. Entonces, no hay un sujeto ontológico en Lacan, o por lo menos yo no lo leo. Me parece que hay un sujeto desubjetivado siempre, algo así podría decir. Sí, sí. También me parece que sí, que seguramente en Deleuze, en Guattari, lo que hay es un sujeto político, que lo llevan al lado de la política, del sujeto político. Ahora, de todas formas, yo no hablaría del saber y la verdad. Si uno lo piensa, lo lee, lo que es saber no es verdad y lo que es verdad no es saber. Son disyuntos el saber. Sí, Entonces sí. no es saber y verdad. Uno diría saber o verdad. ¿No? Eso por otro lado. Y después la pregunta que dijiste al final que me dejó Pati, que sí quiero que me expliques, ¿cómo sería el objeto A un signo? Eso sí que no lo entiendo. No, eso último que digo, eso lo leo desde problemas cruciales. Es decir, Lacan viene armando el objeto A como signo. Bueno, acá con lo que traigo, de cierta manera es lo que está desarrollando, ¿no? Es el tema de la mirada, el tema de la mirada puesta en la cosa vista. La mirada está ahí, ¿no? Pero es un signo. Eso desde problemas cruciales comienza. ¿Te acordarás de, por ejemplo, el tema de la ventana, cuando habla de la señal, las señales de amor, ¿no? Las señales de amor. Es decir, todo eso jala mucho más para el tema, yo diría, del tema del objeto como signo. Eso. Desde ahí lo leo, ¿no? Hay que irlo construyendo, hay que irlo trabajando. Eso sí lo pienso. Por eso te digo que eso fue lo que a mí me motivó a meterme a todo esto, ¿no? Porque desde allá leía, bueno, en lo que acabo de leer, ¿A qué que le está hace en... signo? ¿A dónde hace signo el objeto A? ¿Cómo hace signo el objeto A? Quizá en lo pronto diríamos con la luz, si quieres. Con el, Ajá. ¿no? ¿Te acuerdas de la lata de la famosa Absolutamente, ella no, no, esa, la miras, la pura el luz, brillo de la lata. Sí. el brillo de la lata, el puro brillo, la pura luz, ahí está ya, ¿no? Ajá. ¿No? Yo lo pondría ahí, por ahora, en lo que yo misma trabajé, ¿no? Pero Bueno. es como si nunca, yo también nunca hubiera agarrado esa vía hasta que me meto a estos seminarios, ¿no? Pero justamente está todo este tema del acercamiento de Lacan a los estoicos y el tema del signo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, no lo vamos a discutir hoy, tendríamos que... Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no puedo ubicar el signo de los estoicos, la materialidad del signo, no, el signo de Peirce inclusive, el signo que dice algo para alguien además. Sí, sí, ahí está la señal, ¿no? Ahí hay un... ¿No? Sí, ahí hay hacer signos, hacer señales. Sí, hacer señales, sí. ¿No? Sí, sí, eso estoy diciendo. No, todo eso. No lo puedo ubicar en el objeto A, pero bueno, lo veré. Por lo pronto, Gracias. digamos, en el brillo, ¿no? Gracias, el brillo. Gracias, Graciela. María ¿Tenemos Esther. otras preguntas? Tenemos María una Esther pregunta de Peña. María Esther Peña. Si estás por ahí, Sí. María Esther. Gracias. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos. Bueno, Pati, es un recorrido muy extenso que nos manda a muchos lugares, pero
yo en lo particular quiero pedirte si nos puntúas un poco cómo esto de precisarnos que Merleau-Ponty entra a través de Paul Klee y luego Foucault entra a través de Manet y Lacan a través de las meninas, y luego cómo todo esto de Deleuze lo toma y lo redondea en relación al cine. Y también si nos dices en qué texto hace esto Deleuze, pero me parece como necesario atar esta correlación que nos das. Bueno, empiezo por el final. Son los textos así canónicos de Deleuze, así se llaman, la imagen-tiempo y la imagen-movimiento. ¿Okay? Incluso son dos tiempos del cine que lee. El de la imagen-movimiento es el primero, y que es el primer cine que hay desde los Lumière, ¿no? Y después el otro, que es el del tiempo, y que podríamos pensar la nueva ola, por ejemplo, ¿no? Todo Godard, todo eso, ahí está. Esos serían los textos de él, ¿no? No estoy diciendo nada que no sea para un montón de otros espacios como conocido, ¿no? Sí. Simplemente los ligué por el tema del tiempo y del tema, exacto, por el tema de la imagen y el tiempo, y la captura en el tiempo, ¿no? Pero Merleau-Ponty empieza todo su libro de lo visible y de lo invisible, que es un texto que además se queda, es un texto póstumo, porque él muere y ese libro no termina de escribirlo, pero, o lo escribe, pero no se publica. Pero hay todo un recorrido, todo el tema de lo visible y de lo invisible, él comienza justamente con un decir de Paul Klee. Paul Klee dice eso. Es el que comienza hablando de la visibilidad. ¿Cómo es que en la visibilidad se encuentra lo invisible? Pero es Paul Klee el que comienza con eso. O sea, que sí estoy tomando muy literalmente la idea de que dejémonos un poco avanzar un poco la deriva de los artistas, ¿no? Lo hicieron ellos, o sea, ahí comienza. Supongo, esta es una suposición mía, que Foucault trabaje a Klee tiene que ver con esta cuestión, yo diría casi como iniciática, del mismo Merleau-Ponty. Porque de Merleau-Ponty, bueno, nosotros sabemos cómo tiene ese vínculo con el tema del espejo, con Lacan. Pero ese texto de Merleau-Ponty tiene que ver con Husserl. O sea, Husserl, Merleau-Ponty y el estadio del espejo van ahí tejiéndose, ¿no? Pero, y Heidegger, ¿no? Todo eso está ahí en esa temporalidad. Pero déjame decirte que a mí hay un autor que me gusta mucho, que es Jean-Luc Nancy. Y Jean-Luc Nancy vuelve a tocar todo el tema de la visibilidad con relación a la piel, al tema de la piel. Incluso yo podría decir hambre de piel, dar piel, y Derrida concluye con un texto que se llama toucher, tocar a Jean-Luc Nancy, o tocar Jean-Luc Nancy, o no sé qué, pero es el tema de Jean-Luc Nancy. Ahora, traigo este recorrido porque resulta que todos estos autores que trabajan los temas de la visibilidad, lo visible y lo invisible, y los temas de la piel, y los temas del cuerpo y de la carne, todos ellos tienen como antecedente la discusión del libro de Merleau-Ponty. Mira, aquí tengo, tú puedes ver aquí Touché, ahí está, este es el libro de Tocar de Derrida, que lo estuve leyendo para ahora. Además está delicioso, no saben qué delicioso está el libro. Y es todo Jean-Luc Nancy, pero en su manera de pensar el cuerpo, el dar piel, el tema de la piel, y claro que, igual como abrí muchas cosas ahora, yo podría decir, estas lecturas abren muchas otras cosas. Es decir, con Lacan podríamos preguntarnos, así me pregunto yo, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Somos. Bueno, yo creo que somos un cuerpo. Lacan todo un tiempo dice tenemos un cuerpo. Lacan no es hilozoísta, no es aristotélico, no viene por hilozoísmo, ¿no? Y después, muy después dice, hay un parlet.
un cuerpo que habla. Y en ese momento dices, ya no sé para dónde está Lacan. Pero eso soy yo, o sea, en mis lecturas, ¿no? Soy un cuerpo, tengo un cuerpo. Eso es lo que pensaría y lo que podría decir en este recorrido. Interesante. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, María, gracias también por la respuesta, Patricia. Creo que hay una pregunta ahora ¿me dijiste De Maru, porque Carmen había dicho Entonces, algo, María pero Eugenia, ¿vos parece tenés que- una pregunta? El micrófono. Perdón, Carmen hizo una pregunta también. Ah, ok, Carmen, entonces. Vas a hablar. Tenés micrófono apagado, Carmen. Está con el micrófono apagado. Carmen. ¿Dónde estás? Aquí está. Quita el micrófono. Carmen, Quita el ¿está? micrófono. Carmen. A En la ver, orillita abajo. y Carmen había hecho una pregunta en el chat. Perdón. Dijo que ya estaba aclarada, no sé. Es que sí, solamente felicita y me aclaró muchísimo. Es que era la pregunta de Graciela Graham sobre el objeto A, que tampoco, o sea, no sé cómo poder hacer un signo y esto. Entonces quería como que hablar un poquito más, Patti, de la pregunta que la motivó a todo este recorrido tan rico y cómo, pero pues francamente redundante con la que ya le explicó a Graciela, entonces dejo que otros intervengan. Me da gusto. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen, buenas noches. Vale. Entonces, María Eugenia Escobar. Bueno, Patricia, increíble todo el recorrido que hiciste, te felicito, estás súper, da para demasiado cosas, ¿no? Es decir, yo me quiero detener solamente en una cuestión que me parece que está como, me gustaría que se trabajara más, no sé si ahorita, pero que incluya más la diferencia de sujeto que estás tomando entre Foucault y Lacan. Creo que estás pegando demasiado pronto y uno es el sujeto más de la filosofía, de la arqueología, de la gnoseología y el otro un sujeto del inconsciente. Entonces, creo que si bien es cierto que haces la explicación a través de todo lo que implica la desubjetivación posterior, que también está implícito, como decía Graciela al comienzo, ¿no? Ya sería una cuestión. Y la cuestión del cuerpo, creo que sí me parece fundamental. Me gustó mucho cómo lo hiciste y me perdí un poco la última parte. Fue como muy rápida. Me encantaría revisar bien tu trabajo. Supongo que lo vas a publicar, de la fotografía. Me pareció espectacular. Porque la cuestión del cuerpo en los estoicos efectivamente aparece como que todo es cuerpo, en el sentido que el que padece y el que actúa es el cuerpo, más allá que, bueno, luego viene lo incorporal y ahí entraría más la línea del objeto, ¿no? La nada, el lugar, el tiempo, ¿no? Pero, en fin, yo lo único que me parece que pasaste muy rápido, la cuestión del sujeto en Lacan y en Foucault. Eso sería un poco lo que me gustaría a mí que se pueda trabajar más, ¿no? Sí, sí. Déjame decirte que entiendo que ese es todo mi trabajo, ¿no? Pero es cierto lo que dices. Es decir, quizá no se destaca con mucha fuerza que el sujeto del que está hablando Foucault es justamente, está tratando de anular el sujeto de la filosofía, Lacan también, del sujeto de la filosofía, pero su manera en que lo afronta sería la diferencia, ¿no? De ambos. El sujeto de la filosofía, perdón, no a la filosofía ontológica moderna, estoy hablando del sujeto sí, ¿no? Sí, del cartesiano, sí, que ese es el que entiendo del que están hablando, ¿no? O por lo menos en Foucault, en las palabras y las cosas, eso es clarísimo. O sea, lo dice claramente. Lacan también, ¿no? Podríamos leer las sesiones del 28 de febrero del 68, que es la última que estoy trabajando, y ahí está el tema otra vez, ¿no? De ese sujeto cartesiano y todo el tema del acto y todo. Pero una de las grandes diferencias en lo que traté bueno, lo que expuse, es que Foucault está pensando ese sujeto como función. Él ya está adelante, así está pensando como función ese sujeto. Y de eso es de lo que está destituyendo todo ese sujeto tradicional
¿no? Está tratando de positivar y objetivar justamente lo que dijo Lorenzo, ¿no? Es una especie de historicidad o de genealogía de ese sujeto, de esa historia de la filosofía. Eso es lo que se entiende que está haciendo, pero entonces, ¿qué hace? Lo hace función, lo hace una función, ¿no? Y Lacan ahí le dice, no, maestro, lo que se te olvidó con todo este tema de la representación y todo esto, lo que se te olvidó fue el tema de la pulsión, ¿no? Y ahí entra, ¿no? Esa esquicia. Pero es cierto, quizá eso es lo que hay que trabajar más, pues más, ¿no? O por lo menos que quede menos apretado, como quedó en mi trabajo. Queda Yo para creo que por ustedes sí queda distinto. Antes de pasar a Florencia y después a Jesús, y ya se nos va el tiempo, pero para aportar a la confusión general, la palabra sujeto, ¿es un problema la palabra sujeto? Claro que sí. Hay que decirlo, ¿no? Es un problema porque tiene una herencia cristiana, católica. Es un problema la palabra sujeto realmente. Por más que se divida, por más que no tenga representación, por más que sea un lugar vacío, es un problema la palabra sujeto. Bueno, pero es para aportar a la confusión esto nada más. Florencia y después Jesús. Pero Jesús quería, hace bastante que estaba, así que... Bueno, gracias Florencia, le damos entonces la palabra a Jesús. Gracias Florencio, gracias Pati. Tengo dos brevísimos comentarios, uno con relación a justo a lo que acaba de decir Eduardo, con el sujeto, y otro con relación a la mirada. A mí me parece que habría que delimitar un poco más este concepto del sujeto, ¿no? A mí me parece que precisamente en la filosofía no existe el sujeto, no está en juego el sujeto, está el ser, que no es lo mismo que el sujeto. El sujeto está presente en Lacan como sujeto del inconsciente, como todos nosotros lo sabemos, pero yo dudo que haya un sujeto cartesiano. Es decir, Descartes no habla de un sujeto, habla del ser. Y Lacan, justamente hacia el final del seminario Ancor, va a enfatizar muchísimo en que no es lo mismo el ser, concepto ontológico, concepto filosófico, que el sujeto del inconsciente. Eso lo enfatiza Lacan muchísimo hacia el final de Ancor y principios de los no incautos. Entonces yo creo que hay que delimitar un poco más esto, ¿no? Circunscribir esta cuestión del sujeto por un lado y del ser por el otro. Como campos diferentes, como temas diferentes, como objetos de estudio y de trabajo diferentes, ¿no? Que se contrapongan o no es otra cosa, que se puedan sustituir o no. Eso es lo que Lacan nos previene en Ancor. No confundir el ser con el sujeto hacia el final del seminario. Y con la cuestión de la mirada, algo que mencionaba Graciela, que recordaba y que tú también lo tocaste, Pati, a partir de la intervención de Graciela, la cuestión de la mirada. En el seminario de los fundamentos del psicoanálisis hay todo un trabajo muy fuerte sobre la mirada, todo un trabajo importantísimo, ¿no? Y está el ejemplo que ustedes mencionaban, el de la lata. Y si ustedes recuerdan, y cuando digo ustedes es para todos nosotros, pero en particular Graciela y Patricia que introdujeron este tema, Lacan lo que plantea ahí es que la lata me mira a mí. Es lo que dijimos. Yo soy mirado por el objeto. Sí. Mi mirada es captada por el objeto. Es un objeto escópico, por lo tanto hay cierta relación con el objeto A. Yo no miro al objeto, el objeto capta mi mirada. Soy mirado por el objeto, dice Lacan. Cuando va en la lanchita y ve el brillo de la lata de sardinas que brilla al sol flotando en el agua, capta la mirada de Lacan. Y es precisamente a propósito de eso que empieza a hablar del tema de la anamorfosis. Y en el tema de la anamorfosis también está la cuestión del objeto que capta la mirada. Y habla del famosísimo cuadro de los embajadores de Holbein. Como la mancha es amorfa, esa cosa blanca que está ahí a los pies de uno de los embajadores, solo si te paras en un lugar preciso y en ningún otro, vas a poder distinguir qué es esa cosa amorfa que está Pero ahí. lo que es el objeto es la mirada. Sí, el objeto es la mirada, pero tú también eres captado por ese objeto. Es decir, pero ¿se acuerdan que la lata, Lacan se ríe porque la lata no tiene idea
de que está mirando. O sea, no hay subjetividad alguna a la lata que mira, Claro. por eso que es mirada pura. Claro. Bueno, nada más, sí, algo que quiero decir en lo que dice Jesús, que lo que yo leo que suplementa Lacan en el seminario posterior al 64 es justamente que ese objeto lata, esa mirada de ese objeto lata es un signo. Eso es lo que dice, eso es lo que, de ahí todo lo que yo ya construí de la mirada. Podría pensarse, Patti, como un signo en la medida en que, como dice Lacan, ese objeto te hace un guiño a ti. Sí. Como te guiñar el ojo para que lo vieras. Sí, exacto. Para que voltearas la cabeza y lo miraras. Es el brillo. Igual que la mancha amorfa esa blanca. El brillo es el guiño. Sí, sí, sí. Pero, eso estoy hablando. Creo que Florencio es su turno, que me lo cedió y ya le toca a él. Gracias. Sí, pero justamente en la lata el sujeto no puede representarse. Ajá. Porque él no puede verse recíproco a los pescadores desde donde veía la lata en el mar, flotando. Lo mismo pasa con las macetas que vos mencionabas en los problemas cruciales. Finalmente, la cuestión de las macetas, las macetas terminan en una expresión que él estaba solo. Es decir, sí. aparece un fragmento, un resto, desde el cual el sujeto ya no puede representarse ante el otro. En cambio, la función del sujeto en Foucault, a esa función no va a caer un resto de esa función. Exacto. Esa función es un modo de deslizarse en épocas donde el sujeto va a componer con el poder, con la mirada, con las imágenes, va a resultar de eso. Sí. Entonces, me parece que en ese sentido, cuando vos decís que el objeto A es un signo, suturás demasiado allí. Bueno, porque justamente a partir de lo que estamos diciendo, de la cuestión de la esquicia, la cuestión del objeto A, las preguntas que te hacen respecto al objeto A como signo, hablan de que allí no habría algo que represente para alguien. Justamente el alguien, ahí se pierde el sujeto. Sí, no hay el humo, sí, no hay Claro. o el fumador. Claro, allí donde querría reconocerse, no hay tal cosa. Es como si Lacan trajera al sujeto a su economía, a una economía en la que nada va a saldar la mirada con respecto a la visión. Sí. Va a quedar un resto y eso va a ser insaldable. Ahora, en la función no se trata de lo saldable o no, en la función Foucaultiana, sino de los periódicos no cronológicos, pero sí periódicas canciones del sujeto de acuerdo a las épocas. Sí, de acuerdo. Y eso es lo que le reclama Lacan. Eso se lo reclama Lacan en la sesión. Claro, y me parece que es por eso que Lacan, al contrario, le dice a Foucault, usted lo que busca es una representación. Sí. ¿No? Una representación histórica. ¿Cómo cae el sujeto de acuerdo a las condiciones históricas? Como por ejemplo, lo digo para finalizar, lo que quiero decir es, por ejemplo, lo que preguntan respecto al espectador. El espectador en el cuadro de Manet, ¿no? Sí. No puede representarse de acuerdo no puede representarse de acuerdo a la perspectiva, porque el cuadro de Manet rompe la perspectiva, y entonces el espectador no puede estar centrado, no tiene un punto infinito desde donde se descentra, él también conforma parte del ver el cuadro. De la escena, claro. Y entonces, esa visibilidad, no busca un resto en ese sujeto espectador como sí buscaría Lacan. Lacan, es decir, si la mirada no salda el ver,
quiere decir que el ver está en función de un agujero. Hay algo que va a faltar. Claro, irremediablemente. exactamente. Y es la mirada, Mientras que- además. Lo que hace agujero mientras ahí que es la Foucault- propia mirada. Claro. Mientras que, en donde el sujeto no va a poder representarse. Claro. Mientras que Florencio y Foucault, Graciela, hay un tenemos siempre... una pregunta más que alguien quiere hacer. Nos entusiasmamos. Sí, no, pues está bárbaro porque me parece un debate realmente de altura, muy interesante, donde todos pudimos decir algo, escuchar. Hay un montón de cosas más para decir de las macetas. Hay algo que está acá en el chat que también me parece interesante. No, hay una pregunta de No lo veo, a ver si. Erika, creo que él, si quiere decir algo antes de concluir, porque bueno, les quería decir una devolución de lo que ha ocurrido aquí esta noche a partir del trabajo de Patricia. Erika. Dice que no sirve su micrófono. Por eso lo leemos. Lo escribió. ¿Dónde está? No lo veo. Brillo, agalma. Ajá. Que transferencia en la ética. Sí, por ahí va el tema. Sí, gracias, Erika, sí. Bueno, y antes entonces, gracias Erika, antes de concluir con la lata, con la maceta, que me parece bárbaro, esa lata, ¿quién la arrojó ahí? No, pero en serio, esa lata, ¿qué hace ahí en medio del mar? Es muy interesante lo que decís, porque ahí va el signo. Bueno. ¿No? Me lleva a radiofonía. ¿Qué hace ¿no? esa lata metida? El humo. Bueno. El humo, Porque exacto. si hay humo, ¿qué? ¿Está el fumador? No hay La fumador. pregunta es... Porque se decía que la cal era la mancha entre los pescadores. Es la mancha ahí con los pescadores. Un bobón burgués que va con esto. Pero esa lata que lo mira, no solamente a Lacan, nos mira a todos nosotros. No quiero llegar a la ecosofía. Ecosofía. Claro, ¿qué hace una lata en medio del mar? Bueno, tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias, Patricia. Excelente presentación. Dará para Gracias a que ustedes. sigamos debatiendo. Gracias, Patricia, porque haber compartido Gracias. un trabajo de ese nivel, la verdad que es muy, muy agradable para nosotros. Te agradecemos de verdad acá en Andamiaje. Bueno, y gracias a ustedes también, y gracias a todos los que me escucharon. Gracias a todos por el debate. Chao, Patricia, muchas gracias. El debate estuvo, la verdad, interesantísimo. Buenas Gracias noches a todos. Gracias. Chao, Gracias. chao, Patri. Patricia, Eduardo, Estela. Chao, Chao, Gracias Patri. a todos. chao a todos. Gracias, saludos. Chao.